Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.15 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: una fuerza horizontal de 40 newtons es apenas suficiente para poner en marcha un trineo vacío de 600 newtons sobre nieve compacta. Después de empezar el movimiento, solo se requieren 10 newtons para mantener el trineo a rapidez constante. Halle los coeficientes de fricción estática y cinética. Bueno, entonces, como podemos ver en el problema, este ejercicio ya no trata sobre el equilibrio traslacional, como lo habíamos trabajado en otros problemas, en los problemas pasados, donde utilizábamos las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en x igual a 0 y sumatoria de fuerzas en y igual a 0, sino que ahora se trata sobre el tema de fricción. Entonces, vamos a empezar haciendo un pequeño diagrama de nuestro ejercicio. Entonces, nos dicen que tenemos un trineo que se encuentra sobre nieve compacta. Entonces supongamos que aquí estamos dibujando el trineo y nos dice que ese trineo está siendo jalado o empujado con una fuerza de 40 newtons y que con esa fuerza lo queremos poner en movimiento. Después nos dice que ya que empezó el movimiento del trineo, solo se requieren 10 newtons. Entonces esta fuerza de 40 newtons solamente ahora necesitamos aplicar una fuerza de 10 newtons y finalmente nos dicen que el peso es de 600 newtons cuando el trineo está vacío. Entonces, bueno, ¿qué significan todos estos datos? Bueno, si nos fijamos primero en lo que nos están pidiendo, son dos coeficientes de fricción estática y cinética. ¿Qué son esos coeficientes? Bueno, esos coeficientes vienen siendo como una característica que hay entre dos superficies. Por ejemplo, en este caso pues tenemos nieve y tenemos el trineo. Vamos a suponer que el trineo está hecho de madera, entonces las superficies en contacto vendrían siendo madera y nieve. Entonces hay un coeficiente de fricción tanto cinético como estático para cada uno de las dos superficies que pueda haber. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de un carro, pues a lo mejor vendría siendo caucho y asfalto. O si estamos en contacto con dos superficies de madera, pues entonces los coeficientes serán madera con madera. Dependen las dos superficies que estén en contacto, será el valor de esos coeficientes de fricción estáticos y cinéticos. Entonces, ¿y para qué nos sirven esos coeficientes? Bueno, esos coeficientes lo que nos dicen es qué tan difícil o qué tan fácil es mover dos superficies que se encuentran en contacto, o sea, qué tanta fuerza de fricción va a haber entre esas dos superficies que están en contacto. Entonces, bueno, ¿y por qué cambian? ¿Por qué tenemos un coeficiente estático y un coeficiente de fricción cinética? Bueno, el coeficiente estático lo vamos a utilizar cuando el objeto se encuentra en reposo y lo queremos empezar a mover, ¿sí? Y el coeficiente de fricción cinética, ese es cuando el objeto ya se encuentra en movimiento y en un movimiento con velocidad o rapidez constante. Entonces es así cuando se aplica uno y cuando se aplica el otro. Y en este caso, por ejemplo, dice que la fuerza que se necesita para hacer que el trineo se empiece a mover es de 40 newtons y cuando ya ha tomado una cierta velocidad es de 10 newtons. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, si te ha tocado empujar un carro que no funcione o algo. Si recuerdas, es más fácil seguir empujando el carro cuando el carro ya ha tomado una cierta velocidad que hacer que el carro se empiece a mover. Hay que aplicar mucha más fuerza cuando el carro está totalmente en reposo que cuando ya se encuentra encarrerado con una cierta velocidad. Entonces es por eso, porque pues se necesitan, más bien porque se tienen diferentes coeficientes de fricción y es más fácil hacer que se siga moviendo a una cierta velocidad que hacer que se empiece a mover. Entonces por eso tenemos estas dos fuerzas distintas. Y bueno, ahora aquí lo único que nos faltaría agregar para completar nuestro diagrama vendría siendo otra fuerza, que vendría siendo la fuerza normal. La fuerza normal viene siendo la fuerza que el piso o que la superficie está aplicando sobre el objeto. Así como el objeto está aplicando una fuerza que vendría siendo su peso sobre el piso o sobre la superficie donde está apoyado, la superficie también va a ejercer una fuerza sobre el objeto que está sobre ella. Esto vendría siendo la tercera ley de Newton. A toda acción o a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y de sentido opuesto. ¿Qué quiere decir?
que si el trineo está ejerciendo un peso, o sea, una fuerza de 600 newtons, pues entonces el piso, o en este caso la nieve, también va a ejercer una fuerza hacia arriba sobre el objeto de la misma cantidad, serían 600 newtons. Ahora, esta relación siempre se va a cumplir, que el peso y la fuerza normal van a ser iguales, siempre se va a cumplir siempre y cuando tengamos una superficie horizontal y que no haya fuerzas que estén, digamos, aplicando en el eje Y. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza adicional que vendría siendo la fuerza con la que estamos empujando o jalando el trineo. Pero como esta fuerza es completamente horizontal, no afecta en el eje Y, no afecta en el eje vertical. Por lo tanto, los 600 newtons de peso se van a convertir en los 600 newtons de la fuerza normal. Si tuviéramos esta fuerza de manera inclinada, en diagonal o con un cierto ángulo, entonces ya la normal ya no sería el mismo valor que el peso. Pero en este ejercicio sí. Muy bien. Y aquí por último nos haría falta agregar la fuerza pues principal del ejercicio, ¿no? Que vendría siendo la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre la debemos de suponer al contrario del movimiento, es decir, si yo estoy jalando hacia la derecha, pues lo lógico es que el objeto se mueva hacia la derecha, entonces yo tengo que asumir que la fuerza de fricción está actuando en la dirección contraria, a la izquierda. Entonces siempre la fuerza de fricción la tenemos que considerar en la dirección contraria de donde creemos que es el movimiento. Y digo que creemos porque habrá ejercicios en donde a lo mejor no sea tan obvio saber en qué dirección va a salir el objeto, el movimiento. Pero en este ejercicio, pues sí, es lógico entender que si la fuerza es hacia la derecha, pues el objeto también se moverá hacia la derecha. Muy bien, y ahora, ¿cómo determinamos la fuerza de fricción? Bueno, pues la fuerza de fricción tiene una fórmula que vendría siendo, bueno, van a ser dos. Sería μk por n y también la fuerza de fricción va a ser μs por n. ¿Qué significa esto? Bueno, K y S vienen siendo subíndices. K viene de, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero es de la palabra en inglés para cinemática, que si la quieres buscar en un traductor, creo que se escribe algo así, kinematics. Esto vendría siendo cinemática en inglés y la S viene de static, es decir, coeficiente de fricción estático y cinemático. Entonces, quiere decir que la fuerza de fricción que va a ejercer la superficie sobre el objeto va a depender de esos coeficientes, es decir, dependiendo de qué superficies tengamos en contacto y de la fuerza normal, es decir, la fuerza que está ejerciendo la superficie sobre el objeto. Entonces ya sabemos cuál es la fuerza de fricción para ambos casos. ¿Por qué? Porque en el primer inciso, digamos, nos dice que necesitamos 40 newtons para apenas empezar con el movimiento. Entonces esa vendría siendo la fuerza de fricción estática, porque el objeto está estático y apenas se va a empezar a mover. Entonces, si nosotros queremos determinar ese coeficiente, pues simplemente lo despejamos. Aquí que le estorba la variable n. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando, habría que pasarla hacia el otro lado dividiendo. Entonces esto nos quedaría escrito como μs es igual a la fuerza de fricción entre la normal, y es exactamente igual para la fuerza, para el coeficiente de fricción cinemática. Sería la fuerza de fricción entre n. En este caso, μs sería igual a, ¿cuál es la fuerza de fricción cuando el objeto está en reposo? Son 40 newtons, porque es la fuerza que tuvimos que utilizar para poder contrarrestar esta fuerza de fricción. Entonces sería 40 newtons entre la normal, que son 600 newtons. Aquí simplemente newton entre newton se va a cancelar y vamos a notar entonces que el coeficiente de fricción no es una cantidad con unidades, es una cantidad adimensional. Y aquí simplemente simplificamos ceros, este 0 se cancela con uno de los ceros de abajo, nos queda 40 entre 60, que esto sería la mitad de 4 son 2 y la mitad de 60 son 30, nos quedarían 2 treintavos. Si esta fracción fuera 2 tercios, pues el resultado sería 0.67, pero como tenemos un 0 de más aquí también le agregamos un 0 y sería 0.067, y ese sería el coeficiente de fricción estático para ese ejercicio, para esas dos superficies. Y lo mismo habría que hacer para el otro caso.
En este caso la fuerza de fricción ya no son los 40 newtons, sino que en este caso serían únicamente 10 newtons, que es cuando el trineo ya lleva una cierta velocidad constante. Entonces simplemente sustituimos 10 newtons entre los mismos 600 newtons, que es lo que vale la normal, y simplificamos, un 0 se cancela con el otro 0, nos queda 1 entre 60, 1 entre 60, esto sería igual a 1 entre 6 sería 0.16, entonces 1 entre 60 sería 0.016, y ese sería el coeficiente de fricción cinemática. Entonces, como podemos apreciar, aquí en la parte de las centésimas tenemos un 6 y aquí en la parte de las centésimas tenemos un 1. Entonces quiere decir que este número, el 67, es más grande. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estático es más grande que el coeficiente de fricción cinemático. Y eso ocurre prácticamente, yo diría que el 100% de las veces. La verdad, ahorita desconozco si puede ser al contrario, que sean al revés, que este valor sea mayor que este, pero por lo regular así es, que el coeficiente de fricción estático es más grande que el cinemático. Esto se debe pues a lo que decíamos, que es más complicado hacer que un objeto empiece a moverse que hacer que se siga moviendo con la misma velocidad. Entonces, bueno, con esto tendríamos resuelto el ejercicio 4.15. Espero que te haya sido útil y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y muchas otras.